conocen muy bien. Muchos de sus compañeros de la época en que nos acompañó aquí en Cuantil, que pues siempre fue un momento súper chévere para nosotros. Mil gracias, Mónica, tremenda carrera en Estados Unidos. Entonces, pues no, tú brillas solita. Adelante, Mónica. No, nuevamente muchas gracias por la invitación, Álvaro. Me alegra muchísimo regresar acá. Es un honor, como decías, la verdad fueron muy buenos tiempos en Cuantil, trabajamos en proyectos muy chéveres. Y honestamente, todo lo que aprendí ha sido muy útil estos años. A ver, les comparto mi pantalla. Ahí están viendo los slides, ¿cierto? Pero bueno, para un poco más de contexto para los que no me conocen, yo soy Mónica Rivero. En el 2015 trabajé con Álvaro y con Diego, trabajamos con publicidad, también en temas de seguridad y después, bueno, me fui a Texas a hacer mi doctorado en ingeniería eléctrica, donde quería trabajar inicialmente en optimización y terminé trabajando en privacidad y optimización y es, digamos que lo que he estado trabajando en los últimos 5 años. Em, y me he especializado en esta definición técnica de privacidad que se llama privacidad diferencial. Y es un poco de lo que les quería hablar hoy. En este último año hemos estado trabajando muchísimo, ya un poco más allá de cómo garantizar privacidad, sino cómo hacer auditoría para cosas que satisfacen esta definición específica de privacidad. Pero sé que creo que en esta audiencia no es extraño decir que, bueno, que hay un montón de algoritmos que usan datos que son privados o que son muy sensibles, pero ¿cómo realmente garantizar privacidad y cuáles son las definiciones que se usan ahorita en la industria, por los gobiernos, por las regulaciones? Es como algo que no es muy claro. Cada país lo tiene de maneras muy distintas. Entonces voy a dar como primero un, un overview de cómo es toda esta perspectiva desde el lado técnico de privacidad y después ya voy a hablar más en detalle de esta librería que se llama DP Auditorium que desarrollamos el último año para hacer auditoría. Entonces, bueno, digamos que lo primero que se le viene a uno en mente cuando uno está hablando de privacidad es, bueno, compartir datos anónimos y esto es lo que requieren la mayoría de regulaciones, que si uno va a compartir una base de datos, se quite cualquier tipo de información que sea personal. Entonces, por ejemplo, digamos que hay un hospital y tiene un montón de pacientes y entonces muchas veces las regulaciones solo exigen que uno quite el nombre del paciente, de pronto la dirección, el teléfono y después se puede compartir esta base de datos bajo ciertas condiciones o por ciertos canales y ya. De pronto hay otro tipo de regulaciones que dicen, ok, si esta información va a viajar de A a B, entonces la información tiene que estar encriptada. Pero eso, por ejemplo, simplemente garantiza que si yo tengo cierta información y se la transmito a Álvaro y alguien intercepta ese canal, pues esa persona no puede saber qué había adentro, pero Álvaro va a recuperar perfectamente esta información. ¿Cuál es el problema con esta definición de privacidad? Pues que uno de todas formas puede recuperar información muy sensible quitando nombres, quitando apellidos, quitando el número de seguridad social. Y esto fue como una explosión en el 2008. Hay una anécdota muy famosa en privacidad y es que, bueno, con todo este reto de Netflix que ellos querían mejorar su sistema de recomendación, lo que ellos hicieron fue coger una base de datos de muchísimos usuarios que habían calificado ciertas películas y compartieron esta base de datos de forma anónima. Entonces ellos ¿qué hicieron? Quitaron cualquier información reidentificante según ellos. Pues quitaron nombres, quitaron, bueno, no sé, el email y compartieron simplemente la calificación que cada usuario le había dado a las películas. Y este grupo de profesores aquí en la Universidad de Texas, Arvind Narayanan y Vitaly Shmatikov, cogieron una base de datos de IMDb y cruzaron las dos bases de datos y pudieron reidentificar a no sé cuántos usuarios desde simplemente ver las calificaciones en Netflix.
¿Y qué pasa? Entonces esta información estaba asociada a otras bases de datos, entonces se podía saber la inclinación política y qué películas habían visto y se podía saber un montón de cosas de estos usuarios. Y más recientemente, pues ha habido muchos papers que hacen esto mismo con otras bases de datos de ratings, que muestran que simplemente con 3 cosas que uno haya comprado en internet, muchas veces pueden reidentificarlo a uno. Entonces, por eso nació la privacidad diferencial como una definición un poco más abstracta y mucho más robusta de qué significa reidentificar a una persona. Y básicamente lo que privacidad diferencial hace eso, es como minimizar la probabilidad de que cualquier cosa si yo tengo un algoritmo que toca información privada, lo que va a hacer esta definición de privacidad es que cualquier cosa que ese algoritmo revele no me va a permitir reidentificar a nadie. Y más adelante les voy a dar exactamente la definición, pero por ahora dejémoslo así, como que cubriría, por ejemplo, este escenario de reidentificar gente a partir de los reviews. Bueno, antes de seguir, el trabajo del que les voy a hablar hoy es trabajo conjunto con mis colegas acá, William Kong, Andrés Muñoz Medina y Umar Sied. Y bueno, ya entonces entrando al trabajo que hicimos, ¿por qué es importante hacer auditoría de estos mecanismos privados? Entonces, pues bueno, como les decía, aprender de datos privados se ha vuelto casi que una piedra fundamental en muchísimas áreas, más allá simplemente de computer science y matemáticas. Por ejemplo, en biología computacional y en medicina se están utilizando mucho para estudiar datos que tienen secuencias genómicas o imágenes que tienen tumores y poder diagnosticar cosas con toda esta información. Para tecnologías de traducción, por ejemplo, también entonces cogen un montón de corpora que puede tener conversaciones, que puede tener o cualquier cosa que hayamos dejado en internet, y estos modelos de lenguaje aprenden de estas cosas. O, por ejemplo, simplemente estoy segura que muchos acá usamos Google Maps o Waze, y todos estos algoritmos, cómo aprenden a recomendarnos cómo llegar bien y eficientemente del lado A a B, pues usando nuestros datos de ubicación, pero todos estos son datos muy sensibles, que quisiéramos que todos estos algoritmos funcionaran muy bien, pero no quisiéramos que nadie exactamente supiera cuáles son nuestras trayectorias, cuáles son nuestras conversaciones, cómo se ven nuestros scans. Bueno, privacidad diferencial nació como esta definición para poder garantizar estas cosas, poder garantizar que se desarrollen algoritmos, pero satisfaciendo ciertas garantías. Entonces, digamos que estamos en un escenario en el que tenemos unos usuarios que van a contribuir datos para calcular un estadístico agregado. Simplemente pensemos, por ejemplo, el promedio. Entonces, lo que privacidad diferencial hace es, en vez de revelar el valor real, va a revelar un valor ruidoso, aleatorio, de forma que ese valor con alta probabilidad no me va a permitir reidentificar a ningún usuario. Como en el peor de los casos, el usuario que más se desvía, a ese lo tengo que ofuscar de mi resultado. ¿Por qué es difícil este problema? Entonces, como funciona normalmente es que alguien dice, ok, tengo este algoritmo M para calcular el promedio de forma privada y es epsilon diferencialmente privada. Epsilon aquí es un parámetro que controla qué tan privado es. ¿Y qué pasa? Entonces alguien escribe un paper y escribe una prueba de 3 páginas, y después esa misma persona o alguien más hace un código en Python y listo. Ese mecanismo va a tener derecho a acceder a datos privados y calcular un montón de cosas. Por ejemplo, el censo de los Estados Unidos. Ellos utilizan un montón de mecanismos privados, pero honestamente nadie se ha sentado a ver si ese código quedó bien escrito, si les faltó un 2 por algún lado y entonces ahora el ruido está dividido por 2 y realmente no está satisfaciendo la garantía que ellos están prometiendo. Y esto hay ejemplos en la literatura. Por ejemplo, hay un paper que se llama, bueno, hay un mecanismo que se llama el Sparse Vector Technique, que es simplemente para
revelar información de tipo sí o no de manera secuencial. Y había 6 versiones diferentes que decían que eran privadas, y en el 2016 se publicó este paper que mostraba que solo 3 de esos eran realmente privados. Los otros no eran privados ni siquiera en ninguna implementación del código, o sea, había errores en la parte técnica. Pero también puede que de pronto el algoritmo esté bien pensado, pero cuando se está implementando, como les decía, puede que faltara multiplicar un 2 por algún lado, que a alguien se le olvidó y fijó la semilla con la que están corriendo el código y simplemente va a retornar valores determinísticos y ya no sería privada. Entonces, ¿cómo hacemos auditoría de todas estas soluciones? Es un problema muy difícil porque, como ya les he venido diciendo, privacidad diferencial es una garantía probabilística. No es como que uno pueda ir y mirar y decir si es o no es, sino depende de muchas muestras. Y desde el 2006, que les digo que se introdujo la privacidad diferencial, entonces ha habido un montón de generalizaciones y de definiciones que la gente ha ido desarrollando. Entonces ya no es solo privacidad diferencial, sino privacidad diferencial pura, aproximada, privacidad diferencial con divergencia Renyi o concentrada. Entonces, hacer auditoría de todo este tipo de diferentes garantías probabilísticas es un problema complicado. Y más allá de eso, hay una explosión de mecanismos que la gente está desarrollando en la literatura. Por ejemplo, si ustedes buscan differential privacy, aparecen 8 millones de papers que mencionan este término. Y existen algunas herramientas para hacer tests. Por ejemplo, si yo digo mi mecanismo usa ruido gaussiano, entonces puedo controlar de pronto si el ruido es gaussiano o hacer un test estadístico, pero para mecanismos completamente black box de los que no sé nada, simplemente me están diciendo es privado, no existen mecanismos de auditoría. Entonces, idealmente lo que querríamos es esto. Digamos que alguien me dice, tengo M, que es mi mecanismo, y me va a decir que satisface una garantía es epsilon diferencialmente privado. Como les decía, no queremos sentarnos a leer 8 millones de papers ni inspeccionar 8 millones de bases de códigos. Entonces, digamos que solo tenemos acceso a muestreo de ese mecanismo. Entonces, lo que yo quisiera es decir, ok, a partir de esas muestras puedo decir que el mecanismo no es privado o que sí es privado. Y así podríamos de manera eficiente y automática hacer auditoría a todos estos mecanismos sin tener que especializarnos a que se añadan ruido gaussiano, o que se añadan ruido Laplace, o que si están haciendo muestreo o no. Bueno. Entonces, en este trabajo nos enfocamos en rechazar si los mecanismos son diferencialmente privados. ¿Por qué nuestro trabajo nos enfoca en aceptar y comprobar si un mecanismo es privado? Porque, bueno, está probado que para esto se necesita un número exponencial de muestras, y puedo hablar un poquito al final de por qué es tan complicado, para ciertos tipos de privacidad diferencial. Para otras, como les digo, sí, pues es un problema abierto si se pueden encontrar tests que son de ambos lados para rechazar o aceptar la hipótesis. Entonces ya aquí introduciéndoles qué es lo que nosotros proponemos, pues DP Auditorium es una librería que la lanzamos hace un par de semanas, y puede encontrar bases de datos donde un mecanismo rompe la privacidad, la garantía de privacidad en caso de que el mecanismo sea privado. No requiere como saber nada específico del mecanismo, como les digo, solo es black box. Y más allá también implementamos formas de diseñar bases de datos donde creemos que es más probable que el mecanismo vaya a fallar en caso de que no sea privado. Bueno, con eso en mente, ya sabiendo que es más o menos intuitivamente privacidad diferencial y que es DP Auditorium, entonces voy a darles una definición ya más formal de qué es differential privacy.
Y en nuestra librería introducimos muchos tests, pero acá les voy a mostrar uno que es el Renyi test. Y que digamos que muchos de los otros tests siguen el mismo formato. Entonces, con este ejemplo, digamos que les puedo dar una buena idea de cómo funciona. Y ya por último voy a hablarles como de qué otras ideas hay en la literatura para hacer auditoría, más especializadas a ciertos mecanismos en específico. Y les voy a terminar con algunos experimentos que hicimos para mostrarles cómo funciona y quería mostrarles también en GitHub dónde está el repositorio por si alguien quiere jugar o probar alguno de sus mecanismos. Por favor, interrúmpanme si tienen preguntas o si tienen alguna discusión, comentario. Entonces, bueno, ya de manera más técnica, ¿qué es privacidad diferencial? Entonces, digamos que, como les decía, tenemos usuarios que, que están contribuyendo a una base de datos, por ejemplo, dos hospitales. Entonces, tenemos una base de datos D y otra base de datos D', y nuestras bases de datos van a diferir en un solo usuario, en el usuario E. Y quiero calcular el promedio de estas dos bases de datos. Entonces, el promedio en la base de datos D es 20 años y en la base de datos D' es 36. Es como que a primera vista uno dice, sí, yo cómo voy a saber si el usuario está o no a partir de 36. Pues, ¿qué pasa? Que un adversario podría tener acceso, por ejemplo, a través de IMDb a la edad de estos otros 4 usuarios y entonces puede invertir el 36 y decir, ok, si tengo 5 usuarios y se le da a estos 4, puedo recuperar la edad del quinto y yo sé que solo hay una persona en el mundo que tiene 100 años, entonces puedo recuperar la identidad de E, pues puedo saber que E estaba en ese hospital o no estaba. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de revelar el valor real, entonces añadimos ruido de forma que la distribución del mecanismo en los reales sea muy parecida para estas dos bases de datos que difieren en un solo usuario. Y cualquier usuario, si yo quito a o si quito a C o si quito a B, esta distribución no debería cambiar mucho. Entonces lo que hace privacidad diferencial es calibrar el ruido de manera que estas dos distribuciones siempre estén muy cerquita. Entonces decimos que un mecanismo M que recibe bases de datos en un espacio D y que da un output cualquiera es epsilon delta diferencialmente privado si para cualquier par de bases de datos que difieran en un solo récord, la distribución de ese mecanismo sobre el espacio de outputs es muy parecida. ¿Y qué tan parecida? Pues va a estar controlado por este parámetro epsilon, que idealmente queremos que sea mucho más chiquito que 1, para que pues primero para que esta ecuación tenga sentido y para que sean muy cercanas las distribuciones. Y aquí delta es un parámetro que me dice intuitivamente como qué tanto va a fallar esta desigualdad. Originalmente el delta no existía y es lo que hoy en día se conoce como privacidad diferencial pura cuando delta es igual a 0. Y si es mayor que 0, pues decimos que es privacidad diferencial aproximada. ¿Cómo Perdón, Mónica, sí? pues a ver si intuitivamente entiendo. Exacto, si delta es cero y epsilon es muy chiquito, estamos diciendo que los dos mecanismos son igual de probables, como que el ratio entre esos dos es casi uno. Exacto, sí. Para cualquier output, entonces, sí, exacto, sí. Si epsilon es chiquitico, me está diciendo que estas dos distribuciones si epsilon es 0 incluso, me dice que Ujú. estas dos distribuciones son igualitas. Es decir, que si yo añado si Mónica está o no está en la base de datos, no cambia absolutamente nada el output del mecanismo. Es decir, que si alguien observa eso, pues no pueden No decir si sabe dónde es. exacto, porque yo no cambio el output para nada. Entonces, valores muy chiquitos de epsilon hacen más privado el mecanismo y valores grandes pues lo hacen menos privado. Súper, gracias. Un dato aquí anecdótico es que esto es otro problema abierto, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando hoy, pero realmente lograr valores chiquitos de epsilon sin sacrificar mucho la utilidad de estos mecanismos es muy difícil.
Entonces, por ejemplo, el censo de los Estados Unidos publicó el censo con privacidad diferencial, pero con un valor de 19. Entonces, como que nadie realmente sabe qué están garantizando porque pues la probabilidad pues está diciendo que estas dos distribuciones básicamente pueden ser completamente distintas. Ahora, sí están añadiendo ruido y qué se puede identificar y qué no con un valor de epsilon igual a 19 no está claro. Pero bueno, sigamos. Em, En ese epsilon de 19, o sea, lo que publicaron fue un epsilon de 19, sí. pero ahí era el mínimo epsilon, pues que, porque si cumple con 1.5, pues también cumple con 19 y cumple con 2000. Sí, exacto. Tiene que haber un mínimo, ¿no? Ellos dan es una cota superior al epsilon que están usando. Para algunos mecanismos esa cota superior es exacta, entonces sí es realmente 19. Lo que pasa es que es difícil como uno decir como, bueno, ¿cómo me invento ahora cómo Mm. invertir para alguien? Pero yo creería que ese 19 es simplemente una cota superior y podría en realidad ser 5 o algo más chiquito. Pero como les digo, interpretar esos valores es algo que es una de las grandes críticas de privacidad diferencial. Ok, gracias. Eh, Una pregunta, digamos que, ¿qué es exactamente ese? ¿Es como algún valor calculable de las columnas o qué es exactamente? ¿Qué es ese, perdón? ¿Es la pregunta? Sí, sí, el output ese. Va a depender del mecanismo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy calculando el promedio de las edades en la base de datos de hospitales, entonces el output del mecanismo va a ser un número real. Y lo que estoy diciendo acá es como, bueno, la probabilidad de que mi promedio esté entre menos 5 y 5 va a ser muy parecida, que es la probabilidad que esté entre menos 5 y 5 si Mónica está o no está. Pero, por ejemplo, para un mecanismo que revela una variable categórica, no sé, por ejemplo, estamos escogiendo entre tres distintas, o simplemente algo que es una variable binaria, entonces ese es la probabilidad que sea 0 o la probabilidad que sea 1. Pero puede ser cualquier Sí, posible output del mecanismo. entendido, sí, gracias. Eh, bueno, sigamos entonces. Pero bueno, como les decía, acá algo que queda como lo que quiero rescatar de acá es que lo que nos está diciendo la privacidad diferencial es que queremos que la distancia entre estas distribuciones sea muy cerquita. Y en probabilidad una forma de medir distancias con divergencias. Entonces, después de que naciera esta definición, entonces mucha gente se puso a hacer conexiones y bueno, hay una definición alternativa que es completamente equivalente y es que esta divergencia, la hockey stick divergence, de orden e a la epsilon, tiene que estar acotada por delta. Y esto también hizo que surgieran otro tipo de definiciones de privacidad, que es como, bueno, si tenemos la hockey stick, ¿por qué no probamos con otra divergencia? ¿Y qué garantía de privacidad nos da eso? Entonces, en el 2017 surgió esta definición de privacidad, que es la Renyi Differential Privacy, que dice lo mismo para un par de bases de datos que difieren en un solo récord y tenemos que la divergencia Renyi de orden alfa entre estas dos distribuciones tiene que ser más chiquito que epsilon, donde la divergencia Renyi está definida por esta ecuación acá que por ahora no nos preocupemos qué significa. ¿Por qué me quiero enfocar en la divergencia Renyi? Porque digamos que ha tomado muchísima fuerza esta definición, porque realmente permite capturar un poco, conectando con lo que Diego preguntaba ahorita, si ese es realmente el valor exacto de la garantía o si es una cota superior. Pues cuando uno trabaja con privacidad diferencial aproximada, que era la definición anterior, hay muchos mecanismos que es muy difícil dar esa garantía de manera exacta. Y específicamente hay muchos mecanismos que utilizan ruido gaussiano y para el ruido gaussiano es difícil dar esa garantía de manera exacta. Que entonces con esta definición de Renyi Differential Privacy es
mucho más sencillo dar garantías exactas para este tipo de mecanismos que usan ruido gaussiano. Incluidos, por ejemplo, mecanismos muy populares hoy en día, como DPSGD, que es simplemente gradient descent, pero con privacidad diferencial. Siempre las garantías están dadas en términos de Renyi Differential Privacy. Y pues ya sabemos que todos estos algoritmos que están aprendiendo de muchísimos datos privados usan este algoritmo. Entonces, por eso es que es importante esta definición. Y además, si uno toma la divergencia de orden infinito, es completamente equivalente a privacidad diferencial pura. Entonces, si hacemos auditoría de esta, podemos automáticamente hacer auditoría para privacidad diferencial pura. Voy a dar la intuición de lo que hice la fórmula esa de Renchi. La anterior hay una cantidad de logaritmos y cosas ahí. Sí, sí, sí. Lo que está diciendo es que el log likelihood ratio de estas dos densidades es muy chiquito. Entonces, tenemos acá que esta es la densidad P y esta es la densidad Q. Y decimos que esta razón o la log razón de estas dos distribuciones es muy chiquita. Pero ahí que me perdí ese valor esperado de X similar a Q. No he visto esa notación. ¿Qué significa? Acá estamos tomando el valor esperado de X asumiendo que sobre la aleatoriedad de Q, no sobre P. Es un Pero, valor esperado con la distribución Q. exacto. Ok. Listo, gracias. Eh, bueno, entonces ya sabiendo qué es privacidad diferencial, ¿qué es lo que introducimos en DP Auditorium? Entonces, realmente lo que hace DP Auditorium es implementar un pipeline para hacer auditoría de todas estas garantías. Entonces, digamos que empezamos con alguien que nos dice, ok, mi mecanismo es M y yo digo que es epsilon diferencialmente privado. Entonces, mejor me vuelvo acá. Lo que vamos a hacer es generar un par de bases de datos que difieren en un solo récord. Y vamos a tomar muestras, como les digo, vamos a asumir que esto es black box, no tenemos nada más que simplemente acceso a muestras del mecanismo en D y en D'. Y la idea es que vamos a estimar la divergencia entre M en D y M en D' usando esas muestras. Y si recuerdan, todas estas definiciones de privacidad están dadas como que una divergencia está acotada por un valor delta. Entonces, si el valor que yo encuentro en mi test es más grande que ese delta, pues ya me permites concluir que el mecanismo realmente no está satisfaciendo la garantía que me están diciendo. Entonces, si esto se cumple, que es más grande que el valor, entonces podemos decir que no es privado con alta probabilidad. Si no, pues, ¿qué hacemos? Generamos otro par de base de datos y seguimos haciendo este proceso. Entonces, como que a grandes rasgos, esto es lo que implementa la librería, un marco para hacer tests de este tipo. Entonces, tenemos lo que llamamos un runner que recibe un mecanismo, una forma de estimar las divergencias y algo que nos permite generar bases de datos y correr esto de manera iterativa. Ahora, detrás de cámaras, ¿qué está pasando? Hay muchas cosas que tenemos que implementar. Entonces, ¿cómo se estima la divergencia a partir de muestras? ¿Cuántas muestras necesito para que esto realmente ocurra con alta probabilidad? Es decir, que como les decía, como estos tests son todos aleatorios, puede que mi valor sea más grande porque saqué una muestra muy mala, pero en realidad eso no se obtiene con alta probabilidad. Y el tercer paso es cómo generamos realmente bases de datos en las que el mecanismo vaya a fallar. Porque una de las cosas que privacidad diferencial garantiza, como les decía, es que tiene que satisfacerse para el peor de los casos. Para el peor de los datasets tengo que garantizar privacidad.
Entonces, con esto en mente, voy a hablar un ejemplo específico de cómo estimamos la divergencia Rangy, el sample complexity, pero como les digo, si esto ya queda entendido, digamos que es como a grandes rasgos lo que está haciendo la librería. Bueno, entonces, ¿cómo estimamos las divergencias? Entonces, asumamos que tenemos una divergencia D, que pues en el caso que les digo va a ser la Renyi Divergence, pero para los otros tests que tenemos en la librería con Hockey Stick Divergence o con Maximum Mean Discrepancy, es muy similar. Y la idea es que usamos una representación variacional de la divergencia. ¿Y qué significa una representación variacional? Simplemente escogemos es encontrar una forma dual de esta divergencia para poder escribirla como un problema de optimización. Es decir, bueno, esto va a ser más claro ahorita en la siguiente slide. Pero lo que esto nos permite es encontrar una cota inferior de la divergencia. Y una vez tenemos una fórmula para la cota inferior, pues podemos calcular la cota inferior con las muestras. Y después podemos usar desigualdades de concentración que nos dicen qué tantas muestras necesitamos para estimar estos valores esperados. Entonces, la formulación variacional de la Renyi Divergence está por esta ecuación, que la pongo acá más como para que vean por qué podemos relajar esto a una cota inferior, pero no para entender los detalles de todo, porque digamos que esto no lo introducimos nosotros, esto es una fórmula que existe ya en la literatura. Pero si se dan cuenta acá, entonces la Renyi Divergence se puede escribir como el supremo de una expresión. ¿Y de qué expresión? Entonces es el supremo sobre todas las funciones medibles de calcular la diferencia entre estos dos logaritmos. Entonces si estoy tratando de calcular la divergencia entre P y Q, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomar el valor esperado sobre P de E a la alfa menos 1 y la función G aquí evaluada en esa muestra. Y aquí hago lo mismo, pero evaluando en muestras que vienen de Q. Y tomo la diferencia sobre estas dos cosas. La divergencia va a estar dada sobre el supremo, sobre cualquier función medible. Pero ¿qué pasa? Si yo fijo una función aquí G, que puede ser una función constante, es decir, para cualquier muestra de P y para cualquier muestra de Q siempre retorne 5. Si yo evalúo eso en esa función constante, esto va a ser una cota inferior para la divergencia Renyi. ¿Qué es lo que pasa? Que pues va a ser una cota inferior muy mala y lo que quisiéramos es la mejor cota inferior si realmente queremos encontrar violaciones de privacidad. Pero como les digo, si yo fijo cualquier G, ya tengo una cota inferior, que era nuestra primera meta. La segunda parte difícil de estimar con esta definición es, bueno, supongamos que ya me deshice de este supremo, es ahora cómo estimo el valor esperado sobre P y Q si realmente no sé qué son P y Q. Realmente solo tengo black box access a las dos distribuciones que estoy tratando de estimar. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Okay. Pero bueno, como les decía, tenemos acceso a muestras del mecanismo, entonces puedo estimar esto con la versión de la población, simplemente con el promedio empírico que viene de estas distribuciones. Entonces voy a definir aquí que va a llamar R de H y N, que para una función fija H y un tamaño de muestra N, voy a calcular este valorcito acá. Y ese va a ser mi estadístico, ese va a ser mi cota inferior. Entonces ya tenemos una forma de estimar la divergencia con esta fórmula acá, que como les digo puede ser muy mala y todavía nos falta encontrar cuántas muestras necesitamos para que si esto sobrepasa el valor realmente se obtenga con alta probabilidad.
Y aquí es donde entra, bueno, ya el teorimita de cuántas muestras necesitamos. Y es donde realmente hay mucho trabajo por hacer, porque realmente el número de muestras que necesitamos depende exponencialmente de una constante C en la función. Bueno, pero tenemos que esta divergencia va a estar. Ay, perdón, hay alguien. I am. Do you have a promotion for Leap Day, I believe? We do have the app. Oh, I have to have the app. Ya. Sí, entonces, si se acuerdan acá, teníamos que la divergencia, esta igualdad se tiene simplemente si estoy tomando el supremo sobre todas las funciones medibles. Pero ¿qué pasa? Que si quiero dar una muestra, un tamaño de muestra finito, necesito ponerle una cota a los valores que pueden tomar estas funciones. Entonces, ¿qué suponemos? Vamos a decir, ok, tomemos funciones que simplemente toman valores máximo C. Y lo bueno es que si yo tomo valores de C muy grandes, voy a poder aproximar mejor la divergencia porque tengo un espacio de funciones mucho más amplio. Lo malo es que eso simplemente va a requerir que necesite demasiadas muestras para que mi cota inferior sea con alta probabilidad. Bueno, no sé si alguien quiera que entre más en detalles de los otros parámetros, pero básicamente esto es lo que nos permite hacer tests. En práctica, con cientos de miles de muestras, podemos dar buenas garantías y detectar varias violaciones de privacidad. ¿Cómo escoger las bases de datos en las que queremos encontrar violaciones de privacidad? Como les decía, puede que el mecanismo sí sea privado en ciertas bases de datos, pero no en el peor par de bases de datos. Entonces lo que hacemos es usar acá también Black Box Optimization, porque no tenemos ninguna información sobre las distribuciones. Entonces, ¿cómo funcionan estos algoritmos? Es que empezamos con un valor aleatorio de dos bases de datos, cualquier base de datos, y calculamos el estadístico y le devolvemos al algoritmo ese valor. Y estas técnicas de optimización Black Box lo que hacen es tratar de estimar a partir de varios valores cómo se ve esa función y predecir bases de datos donde este valor se puede maximizar. Hay muchísimos algoritmos para esto que van desde simplemente hacer una búsqueda en un grid search o técnicas como algoritmos evolucionarios, no sé cómo se traduce, que simplemente van haciendo trade-off entre explorar y explotar la información que se tiene para producir nuevas bases de datos. Honestamente, en nuestra librería nosotros no nos enfocamos todavía muy en cuál es la mejor forma de hacerlo para privacidad. Hay una librería también open source que se llama Vizier y eso es lo que estamos usando detrás para generar las bases de datos. Bueno, me queda poquito tiempo, pero les voy a dar acá rápidamente cómo se ve la literatura, un poquito qué otras cosas hay para hacer auditoría de privacidad diferencial. Honestamente, la mayoría de trabajos hoy en día se enfocan en hacer lo que llaman Membership Inference Attacks o Reconstruction Attacks, que tratan de invertir a partir de acceso al mecanismo, si alguien en específico estaba en las bases de datos o no. Pero todos estos papers acá se enfocan simplemente en DPSGD, que es el mecanismo que hace que entrenar modelos paramétricos sea privado, pero no en muchos otros mecanismos para, como les decía, mecanismos tan sencillos como cómo publican el censo sus datos. Y lo otro es que todos estos papers se han enfocado simplemente en, ok, usted entrenó en esta base de datos y tratan de ver si para esa base de datos es privada, pero no exploran cualquier tipo de base de datos. Entonces puede que de pronto ellos dicen que sí satisface privacidad en esa base de datos, pero se entrena en una distinta y ya no es cierto.
Y ha habido otro tipo de testers que han desarrollado para hacer para sí, cosas menos específicas a Deep y SGD, pero normalmente asumen ciertas condiciones en los mecanismos que están haciendo auditoría, como que tienen output finito, o sea, por ejemplo, solo para mecanismos que tienen variables categóricas, o que añaden ruido gaussiano, asumen que el ruido que se está agregando tiene cierta forma. Entonces es muy difícil realmente usar esto en práctica para hacer auditoría de mecanismos arbitrarios. Entonces, bueno, con nuestro paper lo que hicimos fue implementar un montón de mecanismos que son privados, otros que no son privados, y queríamos ver cómo funcionaba. Entonces implementamos 2 versiones que calculan el promedio de forma no privada. Estos que dicen acá, SBT1 hasta 6, es los del paper que les decía que solo había 3 privados. Aquí este joint es un mecanismo que calcula cuantiles de forma privada, y este SGD acá es un mecanismo que calcula gradientes de forma privada. Y bueno, aquí en esta tablita les muestro, en rojo es donde los testers no pudieron encontrar la violación de privacidad para los mecanismos no privados. Y estoy comparando 4 testers que incluimos en la librería. Este histogram tester es uno que ya existía en la literatura, y este acá es el que les decía basado en la hockey stick divergence, el que está basado en la Renyi divergence y el que está basado en el maximum mean discrepancy. Y bueno, como pueden ver, podemos capturar la mayoría de los bugs que existen con al menos un tester. Una cosa que sí es importante notar es que no hay ningún tester que sea como mejor que los otros. El hockey stick en general funciona mejor bajo ciertos parámetros, pero va a depender mucho del mecanismo en específico y de qué tanta privacidad está garantizando el mecanismo. Entonces, por ejemplo, si la garantía era 0.1, a veces el Renyi tester funciona mejor que el hockey stick tester, que funciona mejor cuando epsilon es igual a 1. Bueno, lo que sí tenemos mucho, a pesar de que les dije que hay mucho que hacer en tamaño de muestras, nuestros testers funcionan con muchas menos muestras que los testers que hay en la literatura, entonces al menos mejoramos en eso. Pero para trabajo futuro, como les decía, seguimos trabajando en cómo poder hacer tests con muchas menos muestras para que pueda ser realmente esto más eficiente. Y ojalá desarrollar testers que no solo encuentren violaciones de privacidad, sino también me digan, ok, el mecanismo efectivamente sí es privado. Y un último problemita acá que hemos estado pensando es que un comentario que recibimos siempre es que por qué nuestros tests siempre funcionan en bases de datos tan chiquitas, porque los tests los corremos en bases de datos que tienen normalmente 2 o 3 records. Y realmente pareciera que es que estamos escondiendo algo debajo y para que sea más fácil para nosotros, pero realmente es que si piensan en el ejemplo del promedio, si yo tengo una base de datos con 2 records, es mucho más fácil que haya una violación de privacidad ahí que si tengo una base de datos con 6 millones de usuarios y estoy calculando el promedio. Si yo añado o remuevo a una persona, honestamente con o sin privacidad, ese promedio no va a cambiar mucho. Pero probar eso para mecanismos específicos no es un problema sencillo, entonces son como problemas abiertos que están ahí en auditoría. Pero bueno, ese es DP Auditorium. No sé si haya preguntas o si quieren que les muestre el repositorio por si alguien quiere jugar con la librería. Mónica, súper. Bueno, mil gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Hola Mónica, yo tengo una pregunta. De pronto me perdí en una parte, pero ¿qué técnica usan para estimar el supremo de las funciones medibles? Sí, no, esa parte sí me la salté.
pero y dije que con cualquier función funcionaba, pero como, sí, exacto. Si escogiéramos cualquier función podría ser muy malo. Sí, Em, cualquiera es lo que hace- gota inferior, pero exacto. Entonces lo que hacemos en práctica es que tomamos un montón de muestras y fijamos una clase de funciones, por ejemplo, redes neuronales con cierta arquitectura. Y optimizamos la divergencia sobre ese espacio de funciones. Em, y entonces eso nos va a dar una red neuronal que maximiza la divergencia sobre ciertas muestras y después tomamos más muestras y evaluamos esa red neuronal en esa función. se hacen como sí, fijan un set de entrenamiento, testean un montón de funciones y después cogen el set de testeo y miran cómo se comporta. Exacto, y ese es el que usamos como estimador, el segundo. Ok, Sí, hay honestamente cómo encontrar el mejor espacio de funciones no es, también es otro problema abierto. Si uno sabe, por ejemplo, que el ruido es gaussiano, ese supremo es realmente como es el log likelihood de esta cosa, de esta división entre estas dos cosas, uno puede probar que la división, la razón entre estas dos densidades es una línea y bueno, y se puede encontrar. Entonces ahí como que uno puede escoger un poco el espacio de funciones si uno sabe ya algo del mecanismo, pero si no se sabe es difícil. Como les decía, en práctica realmente usamos redes neuronales súper sencillas, como de solamente 2 capas con 100 neuronas, y eso era suficiente para encontrar todos los bugs que estudiamos. ok, gracias. No, a ti por la pregunta. Bien. Sergio, Ustedes tienen una manera de estimar como más o menos cuál es la diferencia entre H y el supremo, o la función que maximiza realmente. sí, pues como les decía, para algunos mecanismos, entonces si el mecanismo es el mecanismo gaussiano, podemos calcular exactamente la divergencia Renyi o la hockey stick divergence, porque hay fórmulas para calcularla. Pero, por ejemplo, para el sparse vector technique, este otro mecanismo que tenía ahí, no hay forma de saber realmente Ah, ok. cuál, eh, a priori. Mónica, una pregunta. Sí. Bueno, Ana María, pregunta a Ana Patrón. Hola, Mónica. Te quería preguntar, lo que pasa es que hace poquito vi como un algoritmo, el de BISG, como lo de geodificación de como raza usando apellidos. Ok. No sé si lo habías escuchado, o sea que también utilizan como el censo de Estados Unidos y utilizan como apellido y pues dirección como coordenadas. Y entonces lo que intentaban predecir era como recuperar la raza de esa persona como para hacer cosas de votaciones, etc. Como de la Universidad de Washington, no sé si. Ok. No había escuchado eso, pero por ejemplo, es un ejemplo donde, exacto, donde con poquita información uno puede recuperar información muy sensible. Em, Sí, y pues yo te quería preguntar sobre eso, si pues ustedes como que le estaban apuntando a que esas cosas no se pudieran hacer, como que ese algoritmo ya no funcionara. sí, o sea, no es, ¿sabes exactamente qué, o sea, ellos qué bases de datos estaban usando y qué era lo que estaban tratando de predecirme si es la raza de las personas a partir de la Del ubicación? apellido, ajá, del apellido y de la ubicación del censo. Entonces el algoritmo es eh, como actualizar las probabilidades como una distribución prior, después con una distribución posteriori, y el algoritmo se llama como BISG. Y allí sí, no. Ahora, ahí es un poco distinto porque, o sea, lo que hacemos con privacidad diferencial sería desde el principio publicar estas bases de datos de forma que no se puede devolver, ¿cierto? Acá tú ya tienes esta información que se hizo pública eh, y precisamente te muestra que exacto, que se puede, que esta gente está usando eso para acceder
otras variables sensibles como lo es la raza de las personas o la nacionalidad. Pero sí, si tú, por ejemplo, prohibieras que se publicaran bases de datos de esa forma y que solo se pudieran publicar cosas del censo con ciertas estadísticas, no sé bien es cómo encuentran, porque yo no creo que el censo tenga el apellido de las personas, no sé de dónde, cómo acceden a los apellidos, que por ejemplo es información que no se debería poder publicar no se debería poder publicar. Sí, me pareció interesante, la verdad. Pues es algo que aprendí como hace poquito. Me pareció que era de, sí, como un censo 2014 o algo así. Pero Ok, es muy Eh, común, Mónica, es muy sí, común esa técnica, una base de datos de un banco que tiene la residencia de la persona y tiene el apellido. Entonces, en el censo encuentras si esa residencia está en un barrio de personas latinas o es un barrio de personas negras. En Estados Unidos hay mucho más segregación. sí, sí, sí. Ya, el apellido ya te da una indicación y la residencia pues te concentra la prior en alguna raza. Entonces, lo usan mucho, sí. Y exacto, o sea, lo que se trata de hacer con privacidad diferencial es que todas estas cosas que se publiquen sobre estos priors no permitan reidentificar a partir de... Ahora, si uno ya tiene acceso a los apellidos, uno ya está accediendo a es el problema. En este caso, lo que uno quisiera proteger es la raza. Entonces, de pronto el banco no puede pedirle la raza a la persona, o está prohibido, por ejemplo, con un préstamo, pero sin embargo el banco la deduce del censo. Entonces, Sí, exacto. Entonces ahí tocaría exacto, que los estadísticos de raza se publican con cierto parámetro para que no se pueda invertir. Y ahí es donde el epsilon igual a 19 entra a jugar, porque si uno lo pone con 0.1, de pronto entonces significa que los datos que están publicando ya tienen demasiado ruido y no... sí, yo te iba a preguntar justamente sobre eso. O sea, ese epsilon, pues es lo que, no sé, sobre lo que uno pueda demostrar un teorema que diga este algoritmo, si pongo epsilon igual a tanto, pues satisface privacidad diferencial. eh, no sé, supongo que uno tiene que decir que la distribución de probabilidad pues está en cierto universo, ¿no? De donde va a salir las bases de datos, o el dominio de las bases de datos, ¿no? Sí, 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 sí. Normalmente uno asume que las bases de datos tienen este dominio, pero puede ser los reales. Mi base de datos son récords que vienen de los reales. Em, Entonces, no, te iba a preguntar es como, cuando mencionaste lo de Stochastic Gradient Descent, nosotros tenemos un proyecto hace un tiempo que no hemos podido sacar adelante por tiempo, Espérame, pero no sé, me están sacando de este cuarto, pero ya. no, ya si quieres podemos cerrar ahí también, Mónica. Sí, sí, sí. Pero no, si tienen comentarios, me encantaría seguir la conversación porque sí me interesa mucho eh, seguir Vale, vinculada. yo te cuento un proyecto, estamos haciendo privacidad diferencial local, que es eso de DSG, creo que uno entrena los modelos pues haciendo peticiones con privacidad diferencial. Entonces, te puedo comentar después si quieres para no quitarte tiempo. Escríbame y seguimos hablando. Muchas gracias Vale, a gracias. Súper chévere, Mónica, de verdad, mil y mil. Que estés muy bien. Gracias. Gracias. Chao.